Buenas tardes, espero se encuentren todos muy bien. En este momento, en este espacio de Hablemos de Materiales y Nanotecnología, estamos con el doctor Zenén Cepeda Rodríguez, estudiante postdoctoral en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros de Madrid, España. Ahorita está haciendo allí una estancia postdoctoral. Él es doctor en Ciencias e Ingeniería Química de la Universidad de Guadalajara, México. Entre los diferentes proyectos que él ha trabajado está síntesis y caracterización de nanocompuestos, también ha trabajado con caracterización térmica y tribológica de materiales poliméricos reforzados. Y ahorita está trabajando en mecanismos de regeneración de materiales elastoméricos y nuevas vías de desvulcanización. Buenas tardes, doctor, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por la invitación en este espacio y pues vamos a platicar un poco de algo de los proyectos, algo de la importancia de los materiales y de la nanotecnología en estos sentidos de la vida cotidiana y de la vida académica sobre todo. Claro que Mucho sí. gusto a todos los que nos están viendo y pues gracias por dedicarnos algo de su tiempo y también a Bueno, ti por la invitación y a ustedes. no, muchas gracias a usted por regalarme de su tiempo y por darnos a todos nosotros, a la comunidad del ITM, este espacio tan agradable, donde vamos a hablar de algo muy interesante, materiales y nanotecnología. Bueno, entonces Mucho gusto. comencemos a hablar un poco, cuéntanos un poco sobre el proyecto en el que actualmente estás trabajando, de las ventajas que este ofrece, por ejemplo, a nivel de nanotecnología. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Y claro, en este caso cambió un poco mi línea de investigación. Estuve trabajando en nanotecnología durante mi formación de maestría y doctorado. En este caso, actualmente hago un proyecto sobre reciclado de materiales elastoméricos, pero puedo contar un poco más acerca de lo que hice en el doctorado, que es una línea de investigación con trabajo, en la cual tratamos de reforzar materiales poliméricos, como lo es el polietileno, que es una resina de commodity, que es una resina muy utilizada. Hacíamos una técnica de procesamiento de polímeros que se llama rotomoldeo o moldeo rotacional. En esa técnica pues se colocaba el material y es una técnica que te permite hacer como piezas grandes huecas muy grandes o tipo de materiales que no tienen uniones. Y bueno, la parte de la nanotecnología allí, ¿qué era? Bueno, básicamente consistía un poco en tratar las nanofibras de carbono con un plasma frío de oxígeno, y para no agobiarles tanto en términos así raros, ese tipo de materiales o nanomateriales, ya respondiendo a la pregunta, nos brindaban cualidades muy importantes. Por ejemplo, agregando muy poca cantidad de estos al polietileno, incrementábamos sus propiedades térmicas y sus propiedades mecánicas de manera considerable. Entonces, una de de la importancia en la nanotecnología pues es esto, la investigación y sobre todo, más que la investigación, la fabricación y aplicación de estos materiales a elementos cotidianos o ingenieriles que nos puedan solventar muchas problemáticas. Sí, Creo bueno, que yo, y realmente es súper interesante lo que dices porque realmente esa es una de las cualidades, digamos, más bonitas de los nanomateriales, por ejemplo, y es poder esas propiedades que pueden mejorar en muchos otros materiales, tanto a escala nano como a escala macro, y que la nanotecnología efectivamente, realmente la encontramos en todo lo que tenemos a nuestro alrededor y en todos los elementos que utilizamos a diario. efectivamente, y es así como lo mencionas, esa es la ventaja de la nanotecnología, que nosotros vamos a partir de lo nano a llevarlo a lo micro y a la escala macro, que es donde realmente nosotros trabajamos en la vida cotidiana. Por ejemplo, últimamente que hay tratamientos cosméticos o tratamientos bactericidas que tienen nanopartículas de plata. Las Ujú. nanopartículas de plata no las vemos como tal, pero sabemos que están allí debido al efecto que logran. Tienen bastantes cualidades este tipo de materiales y el trabajar en esta escala es una característica muy interesante. ¿Cuál crees en que es el papel de la nanotecnología y de los nanomateriales en el proceso del reciclado? Usted que ha trabajado también en esa parte y el cuidado del medio ambiente. Sí, claro, bueno. Actualmente los nanomateriales tienen bastantes ventajas. Por ejemplo, en uno de los proyectos que desarrollé de la maestría, hacíamos hidróxidos laminares que consisten básicamente en estructuras de arcillas que tienen escalas nanométricas o que los espacios intermedios son de esa escala. Y pues bueno, una de las ventajas que tienen este tipo de materiales es que al tener
materiales nanométricos, demasiada área superficial, son un tratamiento muy efectivo para tratar contaminantes de una manera más eficiente y más limpia. Pero a su vez también hay que tener mucho cuidado porque los nanomateriales, al tener mucha área superficial y actuar de manera muy diferente a los materiales convencionales, pueden traernos problemas adversos. Entonces siempre hay que tener que mantener una relación de equilibrio entre ambas propiedades. Exacto, ahí hablamos entonces de algo como tener una relación entre, por ejemplo, cuando hablamos del costo-beneficio, o sea, hasta qué punto esto Claro. realmente va a ser bueno y después de que ya no está cumpliendo su función como debería de ser. Es algo que en esta área también uno como investigador debe tener muy presente y evaluar en momentos al trabajar con diferentes materiales, sea a escala macro o a escala nano. Exactamente. Por ejemplo, actualmente se está buscando mucho la producción de grafenos y la producción industrial. El detalle con que veo con el grafeno es bastante bueno, tiene propiedades muy buenas, pero tenemos que también trabajar en la forma en la cual vamos a poder reciclarlo después. Afortunadamente, también el grafeno se utiliza como agente de remediación para corrientes pluviales de salida, para producción de metales pesados, etcétera. Pero aún así, efectivamente, siempre tenemos que tener una relación de qué tanto es el costo con el beneficio que nos va a dar. Y es parte de lo que la investigación en nanotecnología nos ha brindado. Es algo que no se hubieran imaginado en el 91 que inventaron los nanotubos de carbono, nunca se hubieran imaginado que se descubrieron que actualmente podríamos sintetizarlos de manera industrial y que pues las aplicaciones ya están comenzándose a dar. Sí. Bueno, ahora como científico, ¿qué nos puedes decir respecto, o sea, o qué piensas sobre la ética profesional, justo este tema que estábamos comentando, sobre esa ética profesional y científica que debemos tener al momento de hacer uso y desarrollar nanomateriales y con estos mismos, pues, nanotecnología? Sí, claro, así como lo mencionábamos un poco, el problema radica muchas veces en que debemos, además de solamente crear materiales nuevos y ver en qué funcionan, en qué no funcionan, pensar en que si estamos creando un material o un nanomaterial, se va a aplicar para algo, pero al final de su vida útil, ¿dónde va a parar este nanomaterial? Uno de los problemas o peligros que tienen es esto, que tiene un área superficial muy grande, que tiene y por ende tienen reactividades químicas elevadísimas en comparación con materiales convencionales. Entonces, siempre tendremos que ver una manera de ser amigables con el medio ambiente con respecto a estos materiales. No solamente sintetizarlos sin algún control, pensar en que van a durar toda la vida porque no es cierto. O sea, hay que siempre tener un uso responsable de ello. Sí, y aun cuando, por ejemplo, hablamos de que muchos de estos materiales y o nanomateriales, digamos, son biodegradables, no todos lo son. Entonces, es ahí donde como científicos y como investigadores debemos de tener esa responsabilidad también de mirar hasta qué punto se puede utilizar estos materiales, qué tanta cantidad de la misma. Y bueno, Sí. siempre optar por aquellos que sean los más amigables con el medio ambiente. Sí, sobre todo, por ejemplo, en mi caso que utilizaba nanotubos de carbono o nanofibras de carbono, son materiales que representan un peligro también en la salud si no se tratan de la manera adecuada. Al tener escalas nanométricas, su prolongada exposición o a la respiración puede provocar fibrosis, etcétera. Y lamentablemente tienen altas estabilidades térmicas, entonces una manera de degradarlos era con eso exactamente, calentándolos a temperaturas muy elevadas y pues bueno, siempre pensar en qué aplicación va a estar. O sea, no podemos pensar en poner estos materiales, por ejemplo, en una pajilla para una bebida, por ejemplo, en un popote o algo, que pues estaríamos expuestos a algo de esto. O sea, siempre hay que pensar, como mencionas, tratar de buscar las alternativas biodegradables o la aplicación adecuada de cada material. No es que haya materiales malos o buenos, sino que depende mucho de la aplicación que le vayamos a dar. Aprovechando que eres experto en polímeros, háblanos un poco de todo lo que has podido hacer a través de los polímeros y cómo antojamos a nuestros estudiantes del IPM a que indaguen un poco más sobre este tema. Sí, claro. Bueno, en cuanto a los polímeros, pues bueno, es un material que actualmente se tiene un poquito como que de lado, como que se empieza a decir que son malos los polímeros, que hacen mucho daño al medio ambiente
A La veces son verdad es como que los no es. villanos. Sí, son los villanos, pero es un mal necesario, o sea, es algo muy bueno. Está mal en los lugares que terminan. Es como si dijéramos, ah, el agua es muy mala porque puede terminar en nuestro cuerpo y puede hacernos daño, pero no es así. O sea, lo malo es que termina en los lugares no adecuados y para eso es una parte de la ingeniería en polímeros que debe estudiar, el trabajar con materiales biodegradables, el trabajar con o tratar de eliminar un poco los materiales o plásticos de un solo uso o sustituirlos por biodegradables en este caso. Pero así son los polímeros. Los polímeros es un área muy interesante, muy bonita de la ciencia. Es un material que se llegó a quedar con nosotros para siempre. Pensemos en que ha abaratado costos, en que permite que las cadenas de distribución de alimentos sean muy eficientes, en que permiten que los hospitales y cuestiones sanitarias se lleven a cabo, aunque ahora con el COVID, con cuántas cosas no ha rescatado el plástico ahora con el COVID. ¿De qué están hechos los guantes? ¿De qué están hechos los filtros de las mascarillas o de los cubrebocas que usamos? De qué están Ujú. hechos los trajes sanitarios, de qué están hechas de las inyecciones donde, bueno, el plástico donde se coloca, el embalaje. Entonces los plásticos es un área muy interesante y en lo personal me ha permitido desarrollar muchas habilidades, mucho conocimiento y entendimiento del entorno, porque aprendes cómo es desde el proceso de la síntesis del polímero, desde cómo lo vas a procesar, qué técnica vas a usar, la formulación que vas a emplear para la aplicación que le vas a dar. Aprendes muchísimo de ello durante esto y además aprendes a mejorarlos mediante adición apoyándote de otras áreas como la nanotecnología, por ejemplo. Actualmente desarrollo un proyecto un poco diferente en cuanto ahora ven la parte después. Por ejemplo, con los elastómeros, pues se sabe que los elastómeros son muy difíciles de reciclar. Entonces, lo que actualmente busco, apoyado un poquito en la nanotecnología, porque al final de cuentas utilizamos cargas nanométricas como el carbón negro o nanotubos de carbono algunas veces. Se está comenzando a utilizar, de hecho, ahora el carbón negro con el nanotubos de carbono para reforzar elastómeros. Ahora lo que buscamos es analizar cómo hacer un método de desvulcanización o un método termomecánico para volver a obtener la materia prima que teníamos inicialmente, debido Ujú. a que pues es un gran reto científico el poder recuperar estos materiales elastoméricos. Entonces, los polímeros han llegado para quedarse y son algo que hay que aprovechar siempre. Creo que por algo la Sí, naturaleza nos da algunos naturales y tenemos la capacidad de producir algunos de manera sintética y mejorarlos. sí, ya está mucho en nosotros en poder pensar en lo que tú decías, en trabajar en, en esos materiales o esos polímeros que puedan ser más amigables con el medio ambiente y también pensar mucho en el tema del reciclado, del reproceso, del reuso. Eso es fundamental a la hora de trabajar con polímeros. Claro, es parte de la ética que nos corresponde a nosotros como científicos y tratar de quitar esa idea de que son como los villanos de la sociedad. Al contrario, nos ha permitido poder trabajar en ello. Y pues si tenemos las herramientas, si tenemos el espíritu, la capacidad y la motivación de hacerlo, no hay que desaprovecharlo y hay que enfocar nuestro conocimiento en ello. Actualmente existen técnicas de caracterización muy avanzadas, existen métodos de síntesis muy sofisticados y sobre todo muy amigables con el medio ambiente. Siempre que no olvidemos ese enfoque, no hay que olvidar o quitarnos de lado tanto el enfoque ambiental porque pues de ello vivimos prácticamente. Tratemos de hacer un uso responsable y sostenible también de muchos recursos en cuanto a la nanotecnología. Y recordemos que, pues, al final de cuentas, el avance de la ciencia siempre va a ser para un uso nuestro. Y Claro pues que sí. mucho éxito y suerte y todo a los estudiantes de ello. Sé que con mucha dedicación y esfuerzo se logran resultados muy buenos para la sociedad. Claro que sí. Bueno, y quiero adicionar además de que es un campo al que, pues, digamos que casi todos los profesionales pueden acceder, porque, por ejemplo, en su equipo de trabajo usted se ha encontrado profesionales de diferentes áreas. Es que esto es lo bonito de esta Totalmente, ciencia, de que es muy transversal a todas las profesiones. Todos tenemos totalmente, mucho que aportar en ello, ingenieros biomédicos, ingenieros en producción, en calidad, de ingeniería ambiental, etcétera, todos. físicos. De hecho, sí, es lo que iba a comentar. Actualmente en el grupo de trabajo, en el de las tómeros, estamos con un estudiante de doctorado de física y afortunadamente su visión, su campo de aplicación nos permite apoyarnos
en modelos en simulaciones, en programación. De hecho, un matemático nos vendría muy bien también. Hay muchos modelos o cuestiones que no salen un poco de nuestro dominio de área de aplicación y que a final de cuentas todas las ingenierías y áreas de conocimiento son importantísimas, totalmente. Ingenieros, químicos, físicos, de tecnología de materiales, de cualquier área, hasta la parte de producción también, la parte de logística, todo esto, todo nos es necesario en esta bonita área de conocimiento. Claro que sí. Okay. Muchísimas gracias de nuevo. Espero todos ustedes hayan disfrutado de este espacio tanto como yo, que hayamos aprendido bastante. Yo por lo menos aprendí bastante. Muchas gracias nuevamente, doctor No, al Senen, contrario, gracias a ustedes por la invitación. gracias por este espacio y bueno, espero que sea de bastante agrado para todos ustedes, muchos éxitos y bendiciones. Nos estaremos viendo en un próximo espacio de Hablemos de Materiales y Nanotecnología. Gracias.